Terceira semana. DEP tomou suposição com el miércoles 25 de abril y concluiu seu testemunho por la tarde. DEP disse que se sentiu dolido a ciegas ao ler el artículo de opinião de Amber Heard antes de ser eliminado de Piratas. El lunes, DEP le dijo à corte que se sentiu dolido ciegamente mientras lia el libro de Heard antes de ser eliminado de la série Piratas del Caribe. DEP dijo que foi como se alguém me hubiera golpeado en la nuca com uma abertura de 2x4 mientras lia el artículo de opinião de Heard. DEP lama a Amber Heard com o gordo YC em gravações de peleas a gritos que tinham lugar en la corte. Se puede escuchar a DEP lamando a Heard com o gordo YC em gravações reproducidas en la corte. Também mencionou como seu argumento poderia convertir-se em banho de sangue em uma cinta reproduzida por el equipe legal de Heard, já que se dizia que Heard estava lorando o se podia escuchar decir escucha. E o louro. Ve regalar tu hábito de fumar a outra persona, tendrás que assumir as consequências de tus acciones. Eso es todo, dijo Heard en la grabación que se reprodujo por primera vez en la corte el lunes por la mañana. Cala-te, gordo, respondió DEP. DEP le dijo al abogado de Heard, Ben Rottenborn, que su ex-esposa estaba exagerando que él no le incendió ni le arrojó un cigarrillo. DEP disse que pelear contra Amber Heard lo hizo vomitar porque negou haber-lhe incendido um cigarrillo. DEP testificou em la corte que se enfermaria fisicamente que tendria que alejar-se vomitar mientras peleaba com Heard. Também rechazou a ideia de que le había puesto um cigarrillo a Heard, lo que ela sugeriu em uma gravação de áudio reproduzida em la corte el lunes. Se le perguntou a DEP sobre uma gravação de áudio reproduzida anteriormente durante el processo em la que Heard testificou que vomitava com frequência mientras dormia. Quando alguém disse que vomitas mientras duermes todas as noites, em primeiro lugar, creio que lo sabrás, disse DEP. Lo primeiro que haria seria buscar atenção médica. Nunca vomitei mientras dormia todas as noites, disse DEP. Houve um tempo em que me cansei de las intermináveis fotos que tomas quando não puedes tomar mais. El gerente de la casa de DEP recuerda haber encontrado las yemas de los dedos del ator después de una pelea con una botella de vodka. Ben King, el gerente de la casa de DEP em Londres y Australia, compareceu ante um testigo el 25 de abril y descrevió haber encontrado las yemas de los dedos del ator en el piso de la cocina después de una pelea de 2015 con Heard. King dijo que lo llamaron a su casa en Australia un domingo y encontró al Dr. David Kipper de DEP purgando en una caja en la cocina. King agregou, dijo que DEP se había lesionado el dedo y que estaba buscando la punta del dedo que, segundo dijo, estaba amputado. El ama de llaves dijo que dejó al Dr. Kipper en la cocina y bajó a mirar. King testificou que foi el quien encontrou a yema del dedo en el área del bar de la casa, y agregou que mientras bajaba las escaleras notó que se había quitado un gran bloque de mármol del hueco de la escalera. Dijo que encontrou vidrios rotos, una mesa de ping-pong derrumbada y muchas latas alrededor del área del bar. King dijo que encontrou a yema del dedo justo debaixo de la barra y otro enorme había salido de la parte superior de mármol de la barra. El psicólogo contratado por DEP dijo que Heard tenía dos trastornos de personalidade. El 26 de abril, um psicólogo contratado por el equipe legal de DEP le dijo a la corte que Heard padecia dos transtornos de personalidade, transtorno limite y trastorno histórico.
La doutora Shannon Curry disse que se reuniu com Yard em 2 dias separados quando estava realizando sua avaliação bajo la dirección del equipo de DEP, el 10 y el 17 de diciembre de 2021. Dijo que pasaron 12 horas juntas y los resultados de la evaluación de la señora Yard evaluación apoyó los diagnósticos. Transtorno limite de la personalidad y trastorno histopatológico de la personalidad. El Dr. Curry dijo que Yard culpa al mundo exterior y puede ser autosuficiente, crítico y enojado. Agrega que existe medo desesperado al abandono en las personas con trastorno límite. La respuesta es tratar de mantener cerca a una persona significativa. Este comportamiento puede volverse abrumador. Todos son como los pistones de un motor, disparados y encendiéndose unos a otros, dijo el Dr. Curry. Pero cuando alguien tiene miedo de ser abandonado por su pareja o cualquier otra persona de su entorno, tiene este trastorno, lanza ataques desesperados para evitar que eso suceda. Esos intentos desesperados podem ser fisicamente agressivos, talvez amenazantes, possivelmente autolesivos, pero estos son comportamientos muy extremos y muy cariñosos con quienes los rodean, agregó. Com el tiempo, la ira estala, se manifiestan quando alguém necessita espaço, ou quando alguém realmente não ha hecho nada malo, porque muitas vezes leem lo que creem que são luz para eles. Alguém tiene la intención de hacerles daño sin que realmente suceda. Lo magnificarán y explotarán, dijo el Dr. Curry. Reaccionarán de esta manera aguda que es agotador para su pareja. Las personas con trastorno límite pueden parecer atrativas y socialmente sofisticadas, disse el Dr. Curry, pero también pueden ser espontâneas y no darse cuenta de los problemas en su forma de pensar. Están muy preocupados por las apariencias, pueden ser despiadados y pueden tener dificultades para admitir errores, lo que genera muchos problemas en las relaciones cercanas. Las reacciones pueden ser violentas o agresivas y pueden insultar a su pareja para evitar que se vaya. Também pueden usar el sistema legal para evitar que su pareja se vaya, amenazando-los com apresentar uma ordem de restricción alegando que han sido abusados. De las práticas más comunes que usarán es agredir físicamente y luego hacerse daño a sí mismos, pero sobre todo lo llamamos violencia administrativa. Essencialmente, isto quer dizer que levarán a cabo ameaças usando el sistema legal, dijo el Dr. Curry. Así que poderiam dizer que vão apresentar uma ordem de restricción ou reclamo por abuso, ou poderiam hacer estas coisas para tratar de evitar que su pareja se vaya en el momento. La corte disse que Yard solo proporcionou a la metade de los cifrão 3,5 milhões del acuerdo de divórcio. Prince Dougherty, diretor executivo y consejero general de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, ACLU, compareció ante el tribunal el 28 de abril y habló sobre los $3,50 millones que Yard prometió proporcionar a la organización por su divorcio de DEP. El Sr. Dougherty dijo que la señora Yard pagó $350,000 directamente, $100,000 se pagaron a través del Sr. Depp, $500,000 se pagaron a través de un fondo asesor de dotación y $350,000 también se pagaron a través de sus patrocinadores, con una donación total de $1,30 millones. Dijo que la señora Yard había sido nominada como embajadora de la ACLU luego de su compromiso de proporcionar una donación tan grande, pero agregó que el monto total aún no se había depositado en el momento de la destitución.
La senhora Yard ha hablado com tanta claridade e profundidade sobre temas de violência de género que, el representante de la CLU, ha decidido que ela seria a persona adequada para recomendá-la como embaixadora de la CLU, dijo. Foi entonces quando surgiu a ideia de escrever um artículo de opinião, que luego condujo a este experimento. Dougherty diz que 4 abogados de la CLU revisaram las lexicon antes de enviá-la até post. Agregou que ele não participou no processo y que os abogados eram expertos em direitos de la mulher. Também se lhe mostrou um correio eletrônico que sugeria que Yard queria incluir mais detalhes sobre seu divórcio de DP no artículo de opinião, pero los abogados eliminaram todas as referências.